Dentro de la química orgánica existe una gran variedad de moléculas diferentes, aunque muchas de ellas parecen ser iguales. Puede ser que éstas presenten diferentes características y por lo tanto tengan una diferente función. ¿Y cómo se llaman o a qué se debe estas moléculas? Bueno, para eso es necesario que entendamos qué es un isómero. Precisamente, la isomería se encarga de estudiar este tipo de moléculas. Por lo tanto, la definición podemos ver que la isomería es el fenómeno por el cual dos o más sustancias diferentes, por tanto, con nombres distintos, presentan la misma fórmula molecular. Y a cada una de las sustancias diferentes se les denomina isómeros. Es decir, un isómero es una molécula o un compuesto que presenta la misma fórmula molecular pero diferente estructura. La isomería por lo general puede ser de dos tipos, lo que es estructural o plana y espacial. Dentro de la isomería estructural tenemos lo que es la isomería de cadena, la isomería de posición y la isomería de función. En la de cadena observamos simplemente que hay en la molécula, la estructura, hay una alteración o una modificación. La de posición pues va a cambiar un grupo de la cadena y la de función pues el grupo funcional que está presente va a variar aunque tenga los mismos átomos. Mientras que dentro de la isomería tenemos la estereoisomería. Esto es cuando ya hablamos en un plano tridimensional. En este caso hablamos de las moléculas vistas desde un plano espacial. Podemos ver que se presenta la estereoisomería geométrica o cis-trans, como vamos a ver un poco más adelante, y de cómo esta desvía la luz polarizada, por lo tanto se presenta la estereoisomería óptica. Entonces, podemos explicar más concretamente que los isómeros son de dos tipos: isómeros estructurales, como ya hemos mencionado, de cadena, de posición o de función. En esta imagen podemos observar cómo está ahí dos cadenas y marcado con el punto rojo se observa la posición. Vemos que las moléculas son iguales, lo único marcado con rojo es el flúor que se encuentra en diferente posición. Entonces, la fórmula molecular aparentemente es la misma, pero la fórmula estructural es completamente diferente. Y bueno, como les decía, las moléculas, si las observamos en el espacio de manera completa, que lo estudia precisamente la estereoisomería, podemos ver que tenemos los diastereoisómeros, donde se observa ahí los isómeros cis y los isómeros trans. Podemos ver ahí un compuesto donde tenemos doble enlace de los carbonos y en la parte superior tenemos los dos grupos metil y en la parte inferior solamente los hidrógenos. Ahora en la siguiente imagen ya los tenemos cruzados, eso es cis y es trans. Cis se refiere a que los átomos se encuentran en la misma dirección y trans que se encuentran cruzados. Y bueno, también tenemos que aquí va a ser en base al giro y esto es del carbono quiral, es decir, que se va a permitir un giro de las moléculas y esto les va a dar diferente estructura, tanto puede ser por los conformeros o como los rotómeros. También tenemos los enantiómeros, que es otro tipo de isomería, donde se puede observar la imagen especular, es decir, como si se observara un espejo, una molécula, y del otro lado del espejo va a aparecer una imagen completamente diferente. Este es el caso, por ejemplo, cuando colocamos nuestra mano frente a un espejo. Del otro lado, la imagen que va a aparecer en el espejo no va a ser otra cosa. Si coloqué la mano derecha, en el espejo va a aparecer la mano izquierda. Entonces, de manera general, estos son los isómeros y como se dijo en un principio, la diferencia de estos, que aunque es mínima, va a generar que sus propiedades y funciones sean completamente diferentes.